Bueno, buenos días a todas, ¿cómo están? Hoy es viernes 3 de diciembre, estamos reunidas en esta sesión virtual para hacer la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de María Celeste Irurueta. Así que en primer lugar le vamos a dar la palabra a ella para que haga su presentación y nosotras apagamos los micrófonos, las integrantes del jurado, para que la transmisión sea buena. Hola, buenos días. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla y me avisan cuando se vea bien, cuando esté todo ok, así arranco. Ahí está apareciendo, espera que... Ahí está. Bien. Bueno, ahora se va ahí está. Ahí se ve ya grande y se me escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces arranco. Bueno, mi tesis se llama Configuraciones público-privadas en ciencia, estudio de un caso argentino. El caso que elegí para estudiar es el de los convenios del Ministerio de Ciencia y Tecnología con una empresa farmacéutica llamada GlaxoSmithKline, directora Cecilia Elvira Hidalgo. Luego voy a agradecer. Entonces, voy a contar un poquito cómo empezó, cuáles fueron las primeras ideas, los primeros interrogantes que me fui haciendo. Hace varios años, ya en el 2017, cuando cursé el seminario de tesis, tenía una idea muy general de que me interesaba estudiar, por un lado, las relaciones entre el ámbito público y el ámbito privado, y me interesaba la antropología de la ciencia y la tecnología. Terminé de definir esto cuando cursé con Cecilia, justamente el seminario de tesis, me encontré con ella y ahí me di cuenta que me interesaba el área, pero no me había especializado en eso durante mi carrera. Entonces, bueno, durante ese año con ella fuimos trabajando en poder ir focalizando un poco más el tema de estudio y yo en ese momento accedí a un programa que después más adelante lo voy a explicar, que es el Argentina Innovadora 2020, que es un documento que se elaboró con lineamientos estratégicos de 2012 a 2015 por parte del gobierno de Cristina Kirchner, cuando era Lino Barañao ministro de Ciencia y Técnica. Yo accedí a ese documento donde se veían los lineamientos estratégicos y allí había un fuerte énfasis en la necesidad o el objetivo de, de que haya una mayor relación con el ámbito privado, mayores inversiones, mayores acuerdos, etcétera. Y se explicitaba un ejemplo concreto que era este que yo seleccioné. Decía expresamente que uno de los ejemplos que ya se venía trabajando antes de la elaboración del documento era el de convenio del Ministerio con GlaxoSmithKline para inversión en investigación científica en determinadas áreas. Entonces yo dije, bueno, me puede servir seleccionar este caso porque imaginé que si estaba publicado ahí de esa manera, de acceso libre, digamos, este documento estaba en internet, entonces iba a ser sencillo acceder a un trabajo de campo o a entrevistas, etcétera. Y además me servía para focalizar esta idea tan general que yo tenía. Después, por otra parte, bueno, empecé a leer algunos autores y me encontré con un texto de Valeria Hernández, del cual saqué acá esta cita, que ella dice que cuando la capacidad científica y el interés económico se reúnen, hay consecuencias sobre la estructuración del campo científico y sobre los protagonistas del dominio de la investigación, ¿no? Los investigadores. Ella habla de que surge un perfil profesional nuevo, como lo que llama el investigador empresario, o que se modifica el modo de organización del trabajo en los laboratorios para responder a las exigencias del mercado. Bueno, a mí me interesaba ver cómo esto se llevaba a cabo en el campo. O finalmente terminé basándome específicamente en entrevistas, entonces dije, bueno, voy a ver cuál es el sentido que le otorgan los sujetos, los agentes, protagonistas, a este acuerdo en particular. Entonces, bueno, a partir de esas primeras ideas fue que elaboré las siguientes preguntas. Esperen que ahí se me fue. Estas preguntas yo las respondí en mayor o menor profundidad en la tesis,
algunas quedaron para seguir profundizando más adelante, ¿sí? Pero fueron las que me guiaron en un comienzo. Por un lado, empezar a ver qué características de las políticas de ciencia, tecnología e innovación impulsaron una nueva relación público-privada en el siglo XXI en Argentina. Luego también puse en duda a ver si era nueva o no la relación, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta iba en este sentido. Después, bueno, ¿cómo es el contexto regional y local de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación? ¿En qué consisten los acuerdos de Glaxo con el ministerio? Y particularmente las que más me interesaban era cómo caracterizan y valoran los investigadores beneficiados con el subsidio y los miembros de la empresa estos convenios. Y ver si yo encontraba diferencias o coincidencias entre las valoraciones de estos dos grupos sociales que tienen diferentes intereses, que cumplen diferentes roles, etc. Y cómo se relacionan estas valoraciones que yo me iba a encontrar con un contexto mundial y local de acercamiento cada vez mayor entre el mundo estatal, científico, y el mundo empresarial. Entonces, bueno, lo primero que hice fue hacer una lectura de varios textos que me hablaran un poquito de cómo son las políticas de ciencia y tecnología e innovación históricamente a nivel regional, que tienen una serie de cuestiones en las cuales coincidimos en América Latina, en los distintos países. Yo me basé sobre todo en un texto de Albornoz, de Mario Albornoz, que él habla de que se repite la inestabilidad de los recursos financieros, la presencia muy fuerte de organismos internacionales, tanto financiando como con documentos y elaborando, digamos, agendas y elaborando consejos, como UNESCO, OCDE, el Banco Mundial, la CEPAL, el BID. Y bueno, más recientemente una focalización en materia de políticas públicas, ¿sí? Y en particular, en Argentina, bueno, yo empecé a ver la historia más o menos desde el regreso a la democracia, o sea, no me fui hasta el principio, pero más o menos desde los años 80, bueno, siempre apareció una búsqueda de parte del Estado, siempre apareció una búsqueda de mayor inversión del sector privado, desde lo discursivo y desde las políticas que fue teniendo mayor o menor peso y mayor o menor éxito, pero siempre apareció esta búsqueda como una necesidad. Y en los años 90, un hito importante es que se siembra gran parte de la base institucional del sistema. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre en los años 90 es la creación de la AMSIT, que es la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, que es el organismo que se encarga del financiamiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los actores involucrados en este acuerdo? Por un lado, la agencia, que es la que acabo de nombrar, es quien estaría representando al sector público, que tiene, yo esto en la tesis lo explicito bien, pero acá lo voy a resumir mucho. O sea, la agencia tiene varios tipos de fondos que se conforman de distintos lugares. O sea, tiene, por ejemplo, fondos que fueron tomados de organismos multilaterales, tiene otros que son del Estado argentino, después tiene convenios con empresas, diferentes tipos de fondos que además van para distintos espacios estratégicos. Nosotros después vamos a ver 3 fondos específicos que son los que estuvieron involucrados en este acuerdo. Entonces, por un lado está la agencia y por otro lado, GlaxoSmithKline. Entonces voy a explicar un poquito qué es esta multinacional. Bueno, es una empresa multinacional inglesa que tiene filiales en todo el mundo, que es una de las más, digamos, la industria farmacéutica es uno de los espacios con mayores ganancias a nivel mundial. Yo empecé mi tesis en 2017, como les comentaba, y bueno, ha seguido creciendo. Con la pandemia de COVID también ha seguido creciendo. Digo, es una industria que está muy fuerte y que está, por ejemplo, GlaxoSmithKline está hace 100 años en el país, acá en Argentina. Y tiene miles de empleados alrededor del mundo, tiene dos plantas de investigación, sus mayores espacios de investigación, que son en Estados Unidos y en Londres, pero tiene también
investigación y desarrollo en otros países, por ejemplo en Argentina. O sea, una de las estrategias que utilizan las empresas frente a la alta competitividad que hay en el mercado es relocalizar espacios de investigación y desarrollo en países que tengan, como es el caso nuestro, científicos de muy alto nivel y de bajo costo. Entonces, es uno de los países donde, por ejemplo, acá tienen una planta en San Fernando, donde se hace investigación. Y además, también otra cosa que se está haciendo cada vez más, también lo hacen otras empresas en otras partes del mundo, y bueno, lo hace Glaxo, es las alianzas con gobiernos y con universidades. Esta empresa, sobre todo lo que desarrolla son vacunas y también algunos, por ejemplo, Sensodine, no me salió la palabra, pero productos de venta libre que tienen que ver con la salud, pero que son de venta libre. Y también, bueno, ahora está haciendo desarrollos nuevos, porque, por ejemplo, nosotros lo que vamos a ver es un ejemplo de oncología, que no era en lo que se basaba, pero se ve que está haciendo como un cambio en cuáles son los productos que desarrolla. Más que nada se centraba en las cuestiones respiratorias, en medicamentos que tienen que ver con lo respiratorio. Bien, tema, yo tenía unos apuntes y lo estoy diciendo todo de memoria, que espero no olvidarme nada. El programa Trust in Science. Esta empresa tiene un programa, acá voy a empezar a hablar del acuerdo, ¿sí? Tiene un programa que se creó en el año 2010, 2011, que si bien está en otros países, está también en Brasil y en Asia, en algún país asiático, el lugar más fuerte de trabajo y donde se sostuvo y se sigue sosteniendo es en Argentina. Y quien ideó este programa es una persona que es argentina, que forma parte de la empresa y que en este momento vive en Londres, pero es argentino, entonces tenía como un especial interés en trabajar acá con nuestro país. Este programa lo que plantea es la cofinanciación. En este caso fue a través de fondos de la agencia, en otros países de otras formas, o sea, en cada país ellos van viendo de qué manera aliarse con los gobiernos. En este caso fue a través de 3 fondos que ya existían. O sea, una de las cosas que después me comentaban es esto, que fue muy sencillo empezar a trabajar acá con el ministerio porque ya tenía una base institucional muy sólida. Ya había espacios en los cuales ellos podían invertir y hacerlo de manera transparente, que bueno, eso después lo voy a desarrollar. Entonces, este programa lo que se propone es que de diferentes maneras haya investigación y que la patente pase a ser de la persona que investigó, o en este caso el CONICET, pero que después la empresa tenga la first option, que quiere decir que tiene la primera opción de compra de esa patente, si es que no lo va a desarrollar, si es que el desarrollo no lo va a hacer el CONICET en este caso, ¿no? Y bueno, a través de este fondo se llama a concurso desde el año 2011 y se sigue, primero fue cada 1 año, después cada 3 años, ya hubo 6 llamados, el último fue el año pasado, o sea, se sostiene. Se llama concurso y ganan grupos de investigadores que ganan este subsidio, ¿sí? Actualmente, porque también se fue modificando cuál era el objetivo, actualmente el objetivo es buscar blancos moleculares que tengan potencial terapéutico en el área de oncología. Bueno, yo elegí analizar como base 2 documentos que son, como les comentaba antes, esta cuestión de las empresas que están relocalizando etapas de investigación en desarrollo en distintos países, como por ejemplo Argentina, en general son países de Latinoamérica. Bueno, en el mismo marco, en paralelo, aparecen documentos de organismos multinacionales, como por ejemplo la CEPAL, recomendando a los gobiernos aliarse con el sector privado. Entonces hay un documento de CEPAL del año 2009 que se llama Alianzas Público-Privadas para una visión estratégica del desarrollo, que lo que dice básicamente es, basándose en el ejemplo de algunos países que se desarrollaron, de algunos países extrarregionales, decir que para los países llamados en vías de desarrollo,
una estrategia buena, positiva para avanzar en el desarrollo es la alianza con el sector privado. Y hace mucho énfasis, o sea, tiene un montón de puntos donde explica qué posición debe tomar el Estado para que esta alianza sea gobernada por el Estado y que no sea capturada por intereses privados. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, dice, el gobierno de la alianza debe estar al servicio del bienestar público, lo que significa que si bien el Estado debe colaborar estrechamente con el sector privado, debe someterse a procedimientos y mecanismos que eviten su captura por intereses especiales. Básicamente todo el documento lo que dice es esto, y va dando como distintos ítems de cómo el Estado debería prepararse para poder hacer una alianza que, que le permita esto, ser el líder en esa alianza. Y bueno, yo lo que veía es que este documento que les nombraba al principio, el Plan Argentina Innovadora 2020, iba en esa línea, porque es un plan estratégico donde comienza diciendo toda una serie de objetivos y, bueno, aparece el Estado como mentor, eso seguro, como estratega, con una serie de objetivos, y donde una de las cosas que nombra es la alianza con el sector privado, y hace mucho énfasis, tanto en el documento como en la presentación, de que son sectores que actúan de modos diferentes pero complementarios. Y después, yo no la puse acá la cita, pero bueno, en la presentación, en ese momento era Lino Barañao el ministro, él habla del Estado como árbitro entre las empresas y los investigadores. Entonces, me parecía como que iba en la línea de este documento de CEPAL. Por eso me centré en estos dos documentos para enmarcar lo que es el acuerdo. Bien, entonces, bueno, ahí comenzaron las entrevistas. Entonces les quiero contar un poquito cómo fue el tema de acceder a las entrevistas. Porque mi primera idea había sido entrevistar primero a gente de la empresa. Yo al principio no entendía bien cómo funcionaba nada, o sea, para mí era la empresa y no sabía quién estaba a cargo de este acuerdo en particular, ni qué tipo de acciones hacía esa persona. Con los investigadores lo mismo, o sea, era para mí un área que yo no conozco. Entonces lo primero que hice fue tratar de contactarme con alguien de la empresa. Tuve una primera persona que me dijo que conocía a la investigadora médica de Glaxo, a la investigadora médica argentina, y fueron varios meses que no me había dicho que me iba a pasar el mail, no me lo pasaba. O sea, no me decía que no, pero tampoco me daba el contacto. Y pasaron varios meses así, hasta que finalmente me dijo que no me iba a poder pasar el contacto. Y bueno, para mí fue un primer momento de mucha incertidumbre porque yo tenía miedo en ese momento tuve miedo de nunca poder acceder a hablar con alguien de la empresa y mucho menos a hacer trabajo de campo, ¿no? Porque yo tenía miedo de que en realidad, por ser justamente personas interesadas, o sea, son empresarios, por ellos no sabían qué interés tenía yo en entrevistarlos, qué quería poner yo en mi tesis, etcétera. Digo, pensé, bueno, quizás no quieren hablar, quizás no quieren contar su experiencia y solamente que yo, digamos, hay un montón de información que puedo extraer de internet y bueno, tuve miedo de no poder acceder. Entonces pasó un tiempito más hasta que finalmente acepté empezar por el lado de los investigadores. Que mi miedo era poder acceder a los investigadores de CONICET y quedarme con esas entrevistas y quedarme con la tesis por la mitad. Pero no, pude acceder al primer investigador, que es un biólogo de la Universidad de San Martín, con quien, bueno, pude hablar ahí en la universidad mucho tiempo, muy abierto, y él me pasó el contacto de Gastón, que es el otro, es licenciado en genética, es la otra persona que entrevisté, que él obtuvo ganó 2 veces el concurso de Glaxo seguidas, entonces estaba muy metido en la investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, con él me pude contactar por Skype. Y bueno, ambos me sugirieron que yo de mi parte le mandara un mail a una persona que ellos me pasaron de Glaxo, que era con quien ellos hablaban siempre porque tienen una relación muy estrecha con la empresa, o sea, no solamente pone la plata, sino que tienen reuniones periódicas. Entonces, bueno, me pasó este contacto y yo me contacté con esta persona, les conté que había estado hablando con los investigadores y accedió enseguida a hacer una entrevista conmigo.
es una persona que vive en Londres, que justo está en Argentina, y bueno, nos encontramos en un bar, conversamos un montón y trajo con él a la directora médica, que era la persona con la cual yo había intentado en un principio contactarme y no había podido. Y esto fue en febrero del 2020, con lo cual inmediatamente después empezó la pandemia. Y bueno, ahí vino otro momento de no saber cómo seguir, porque la realidad era que era un número muy humilde de entrevistas, pero yo no me animaba en ese momento a escribirles porque no sabía cómo estaban personalmente, laboralmente. Digo, fue un momento donde nunca sabíamos qué iba a pasar, cuándo se iba a terminar el encierro. Y entonces, bueno, ahí gracias a mi directora avancé. O sea, ella me dijo, bueno, avanzá con lo que tenés y empecé a hacer, o sea, me basé en las entrevistas que ya tenía hechas y hice muchas búsquedas en internet, porque vi que hay también, hay mucha publicación de investigadores que tuvieron este beneficio, digamos, este subsidio y, y hay inclusive entrevistas publicadas en internet. Entonces, bueno, hice eso como para cerrar esta tesis, pero con el objetivo de seguir entrevistando. Entonces, bueno, voy a contar un poco lo que fueron estas entrevistas. Bueno, yo entrevisté a 2 investigadores, que fueron Juan Pablo Federa y Gastón Soria, uno de la Universidad de San Martín, otro de la Universidad de Córdoba, y saqué algunas cuestiones que se van repitiendo en ambos. Por un lado, la formación de base de los dos, que es en universidades públicas, y los posgrados en el extranjero, también ambos. Y además lo que ellos me contaban como que es lo que suele pasar, que estudian acá, se van afuera a hacer un posgrado, muchos se quedan afuera, otros, como es el caso de ellos, volvieron. Ellos volvieron entre el 2013 y el 2016. Uno de ellos volvió con un subsidio que pagaba el gobierno, que te pagaba el viaje de vuelta, te, te garantizaba, obviamente los dos volvieron con un puesto de trabajo garantizado, con un sueldo de CONICET, pero ninguno de los dos tuvo dinero para investigación al momento de volver a Argentina. Uno de ellos había ganado unos 3 concursos, creo, de distintos lugares. Uno de ellos era de agencia, que es este mismo organismo que nombraba al principio, pero me comentaban que esos subsidios, por ejemplo, uno que ganó en 2016, lo terminó cobrando unos 3 o 4 años después. ¿Por qué? Por cuestiones burocráticas, porque faltan firmas, digamos, por cosas que digamos, ya lo tiene asignado, pero por distintas trabas burocráticas no le llega el dinero. Y otra cuestión que me decía, además de que no eran subsidios muy grandes, pero además de eso, que no se ajustaban a la inflación. Entonces, a la medida que iban pasando los años, no solo se iba atrasando el pago, sino que además iba siendo cada vez menos el dinero. Entonces, bueno, me contaban como este problema que tenían, también tenían que hacer informes a CONICET, porque una vez que tienen el sueldo de CONICET, que están trabajando y que tienen subsidios otorgados, ganados, pero que aún no les llegaron, de todas maneras tienen que hacer informes al CONICET. Entonces, bueno, me decían que un grupo de investigadores ponía en el informe esto, bueno, yo la realidad es que no puedo avanzar, me está pasando esto, pero bueno, iban avanzando algo. Pero de acá saqué algunos extractos, por ejemplo, Gastón me decía, solo los grupos consolidados pueden avanzar, cuesta mucho surgir a los investigadores jóvenes, porque es muy poca plata la que puedes aspirar, te cuesta conseguir gente, trabajar si no tenés plata, no te dan plata porque no tenés gente porque no te dan plata, entonces estás en un círculo que no puedes salir. O sea, eso bueno, ellos como el comienzo de regresar a Argentina y los investigadores jóvenes que se quedan a hacer posgrados acá estarían en la misma situación, ¿no? Gastón también decía, con este sistema solo no iba a poder hacer nada, entonces busqué cuál era la forma de hacer algo que me gustara y no ser un ñoqui, que es esto que, digamos, ellos se sentían como que estaban cobrando un sueldo, pero no estaban efectivamente pudiendo avanzar porque les faltaba el dinero para la investigación. Y entonces aposté a la interfaz con la parte más privada. Entonces, bueno, ahí ellos me decían que el subsidio este que ganaron con Glaxo fue muy grande. Sé que en comparación con, con el dinero que se suele recibir, fue
como de mucho impacto y que les permitió, por un lado, ya al momento de hacer el proyecto que luego ganaron en el concurso, los dos me comentaban que lo hicieron como estratégicamente, ¿no? Ellos se dedicaban más a una ciencia más básica y lo que pedía el concurso era, ellos le llamaban aplicada. Lo puse entre comillas porque, digamos, ellos lo que decían era como que era un poco más aplicada que lo que hacían antes. ¿Por qué? Porque por esto de que se están buscando blancos moleculares para, específicamente lo que están estudiando es la cura de un tipo de cáncer de mama que aún no tiene cura. Y están buscando cuál es el gen que produce ese cáncer para encontrar el remedio. Entonces, bueno, es poder hacer ese proyecto y formar equipos, porque no es que se le da a una persona, sino a un equipo de investigación, a ellos los hizo sentir que estaban haciendo algo útil a la sociedad y que estaban haciendo algo más aplicado. Y además ganaron el subsidio, que para ellos fue muy grande, o sea, los dos sintieron como que su carrera de investigadores comenzó en ese momento porque ahí pudieron empezar a efectivamente investigar, conseguir compuestos que tienen que comprar afuera, y también poder tener gente, investigadores jóvenes que trabajaran con ellos, que se pudieran doctorar, digo, toda una serie de beneficios que lo pudieron tener a partir de este subsidio. Y cuando yo les preguntaba sobre qué percepción tienen sobre el rol de la empresa y del Estado, bueno, lo que dicen ellos es, acá saqué lo de Juan Pablo, dice, yo creo que lo que se ha logrado con GSK es la empresa. Es una muestra de que se puede hacer una sinergia impresionante porque hay cosas que nosotros nunca vamos a poder hacer. No tenés la infraestructura, no tenés la plata, no te queda otra que asociarte con la gente que pueda hacerlo. Esto yo lo voy a comentar un poquito más adelante, pero bueno, aparece en los dos una cuestión como de, bueno, no podríamos de otra manera. Como que es una necesidad sí o sí. Digo, y que a pesar de que, como les decía antes, la patente queda para CONICET, me decían, bueno, sí, pero el Estado no podría elaborar un medicamento. Entonces, de todas maneras, esa patente se va a tener que vender. O sea, había como una idea muy, muy arraigada en esto, de que no, antes no teníamos plata, no podíamos investigar, recién con la empresa, igualmente no de una manera como antiestatal, pero sí como esta idea de necesitamos esta plata y no la teníamos de otra forma. Y además, tampoco, si nosotros encontráramos la cura de este cáncer, tampoco lo podría desarrollar el Estado argentino. Digo, ambos dan ideas sobre esto. Claro que esto no es mi opinión, ¿eh? Estoy contando lo que me encontré en las entrevistas. Bueno, y después respecto a los miembros de la empresa, pude comenzar con la directora médica, que es Rosana Feriche, y con un biólogo que es una persona, me pidió que sea anónimo, pero bueno, es una persona con un rol muy importante en Trust in Science, que es este programa que les comenté al principio. ¿Qué me dicen ellos? Bueno, ellos lo primero que remarcan son las características que llaman totalmente novedosas de este tipo de acuerdo, que son la transparencia y la propiedad intelectual. La transparencia porque me decían, no es que la empresa elige a quién va a financiar, sino que se llama concurso público y que para eso les sirvió mucho la existencia de agencia, porque es algo que ya estaba institucionalizado acá en el país, esto del llamado a concursos, y a ellos les da esta posibilidad de transparencia en la asignación de recursos. Y además está todo publicado en Internet. Y la propiedad intelectual que no queda para ellos, que queda para CONICET, como les decía. Que ellos tienen la first option de compra. Y otra cuestión es las relaciones a largo plazo. También decían y que esto también me lo decían los investigadores, que, bueno, por un lado que ellos tienen encuentros periódicos no con la gente de Glaxo Argentina, sino con los dos lugares de investigación que les decía que están en Estados Unidos y en Londres. Los investigadores de acá tienen encuentros por internet, en ese momento vía Skype, con los investigadores y hablan de la investigación. Entonces para ellos eso también es sumamente enriquecedor porque, digamos, les sirve para avanzar en la investigación. Y
hay algunos que han tenido más de una vez el subsidio. O sea, es como que la empresa le sigue haciendo un seguimiento cuando ven que les está yendo bien en la investigación. Bueno, después aparece esto de el deseo de devolverle algo a Argentina, que lo dice esta persona que fue afuera, que estudió acá en Argentina biología, se fue afuera a estudiar el posgrado y se quedó afuera. Ahí empezó a formar parte de la empresa y él dice, el sueño dorado que queremos sacar, o que yo querría, es que una nueva medicación salga de Argentina, generada en Argentina, y que sea una medicación mundial. O sea, él habla desde la empresa, pero como diciendo que él lo que quiere es el beneficio del país, como que le quiere devolver algo a la Argentina, ¿no? Después también hablan del público como el principal beneficiario en estos acuerdos y de los investigadores y la ciencia. Los roles complementarios entre el sector público y el privado también lo nombran un montón, que esto también se nombraba en el Plan Argentina Innovadora 2020, o sea, sí, también lo decía Cristina Kirchner cuando presentaba el plan. Bueno, esto también lo dicen estos empresarios, ¿sí? Y los beneficios para la empresa, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿de qué manera se beneficia la empresa, no? Bueno, lo que me decían es, no es un beneficio económico, no sabemos si va a salir algún desarrollo que nosotros querramos después vender, no es ese nuestro principal interés. Sí, nos interesa posicionarnos como un buen partner del Estado. Y entonces, acá más abajo está como un poco más desarrollado. Me dice, si vos sos un gobierno o ministerio, decís, me gusta trabajar con GSK porque se trabaja bien. Es una reputación buena de tener como un buen socio para promover la ciencia. Eso es lo que más salía y también me lo decían los investigadores, porque yo les preguntaba a ellos, bueno, ¿qué opinaban ellos sobre qué beneficio tenía la empresa en este acuerdo? Y me decían lo mismo, que por ejemplo, y también en estas búsquedas en internet que yo hice, aparece en muchas publicaciones científicas, aparecen firmadas por el investigador y por la empresa. Por alguien de la empresa y dice GSK. Aparece, por ejemplo, en currículum vitae de investigadores, aparece la empresa. Hay investigadores que van a la empresa a dar clases, a dar conferencias, o si organizan congresos que organiza la empresa, invita a algunos de estos investigadores. Bueno, hay como una serie de entrecruzamientos donde la empresa aparece y aparece así, como un buen partner, o sea, como una empresa transparente, que no tiene solo un interés por el lucro privado, sino por el avance de la ciencia, bueno, como una imagen que se va haciendo que esto es lo que aparece acá como el principal beneficio. Bueno, ahí me perdí totalmente con el tiempo, ahí ya esta es la última. Bueno, lo que me permitió entonces este primer acercamiento fue ver cómo se traducen, empezar a ver cómo se traducen las políticas públicas en los agentes involucrados, ¿sí? Y entonces, ¿qué vi? Bueno, pude poner esa primera frase de Valeria Hernández que hablaba sobre los nuevos roles, sobre cómo el investigador modifica su forma de estar en el laboratorio para adecuarse a las leyes del mercado. Bueno, esa frase la pude matizar un poco, como ponerla en duda. Entonces, ¿qué es lo que vi? Bueno, que los investigadores, por un lado, que se apropian para beneficio propio, para beneficio de sus equipos y del avance de la ciencia, entre comillas, ¿no? Ellos me decían esto, ellos sienten que con este dinero están pudiendo ayudar al avance de la ciencia, ayudar a la búsqueda de el medicamento para este cáncer de mama que aún no está, ¿sí? Eso es lo que ellos sienten que están haciendo. Y no, en sus discursos no se ve como una cooptación de la ideología de mercado o empresarial. Tienen, por ejemplo, algunos beneficios como son la efectivización de los pagos y el acompañamiento, cosa que no tenían antes, el respeto por la propiedad intelectual, el sostenimiento, pese a los cambios de gobierno, esto se sostuvo, o sea, hubo cambios muy importantes de gobierno, entonces desde 2016, perdón, desde que empezó esto que fue en el 2010 hasta ahora, y sin embargo esto se sostuvo. Ellos pudieron seguir investigando con este dinero. Y bueno, esto de parte de los investigadores. Sí, lo que se ve es como un entendimiento acrítico, o sea, como que no se preguntan, o por lo menos no en los discursos de las charlas conmigo, ¿no?
la cuestión esta de la no capacidad estatal para subsidiar investigaciones y desarrollos, y se da por sentada la necesidad de contar con subsidio privado. Hay una sola investigadora que encontré, una entrevista en internet, que habla, que dice específicamente, bueno, el Estado tendría que poder, o sea, se tiene que fortalecer para poder ponerse al frente de los subsidios y para poder hacer desarrollo, fortalecer la industria nacional, etcétera. Ahora, estos investigadores no, dan por sentado que se necesita sí o sí contar con un subsidio privado para avanzar. Y bueno, y la empresa efectivamente aparece posicionada como un buen partner, como un buen socio, como desinteresada, como transparente, como confiable, que es la imagen que dan también en las búsquedas en internet que yo les comentaba. Cuando yo hablé de Glaxo, no, no profundicé demasiado, pero es una empresa que tuvo muchas demandas, como muchas otras empresas farmacéuticas, ¿no? Ha tenido que pagar cifras millonarias por haber vendido medicamentos que no estaban probados o por haber hecho propagandizado medicamentos que decían datos falsos, bueno, una serie de cuestiones que esto viene como a equilibrarlo, ¿no? Es una empresa así, como les digo, desinteresada, transparente, confiable, buen socio del Estado. Entonces yo, si bien matizo esa primera frase de Valeria Hernández, bueno, me termino preguntando, ¿no será un modo sutil de penetración de la ideología del mercado empresarial, este posicionamiento de la empresa? Que de todas maneras no quita lo anterior, igual lo que decía del beneficio propio de los investigadores, ¿sí? O sea, acá se ve como la complejidad del caso y todo lo que queda, yo puse una pregunta, un signo de pregunta, porque la realidad es que son reflexiones que están totalmente en proceso, queda como para seguir indagando. Que bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Bueno, una vez terminada entonces la exposición de Celeste, le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos quiere empezar. ¿Quieren que arranque? Adelante, adelante. Buenísimo. Bueno, yo me hice algunos apuntes porque, bueno, primero te quiero felicitar porque denota que venís leyendo de la temática, que más allá, digamos, atravesar la pandemia haciendo además una tesis es ya de por sí todo un logro y las dificultades que fuiste, digamos, contándonos son totalmente entendibles. En lo particular, a mí la tesis me gustó mucho, me parece que es un tema, siempre son bienvenidas las tesis sobre que apunten a las articulaciones público-privadas, es un tema que empieza a trabajarse mucho, no solo acá en Argentina, sino a nivel internacional, y que implica tantos posibles abordajes que te da, digamos, una gran proyección para que profundices. Aun cuando vos señalabas que las entrevistas fueron, digamos, por ahí hubieras querido hacer más entrevistas, yo te iba leyendo y me venían a la mente un montón de otros temas asociados a esos dichos y un montón de bibliografía, que obviamente es una tesis de grado, no es una tesis doctoral, no se pretende que esté, digamos, toda la bibliografía de la temática, pero tenés muchísimo para explotar y muchísimo para escribir, incluso artículos a partir de esos dichos que me parecieron grandiosos y que están muy buenos para explotar. Yo voy a hacerte unos comentarios y por ahí alguna sugerencia de biblio pensando, ¿no?, a futuro para que puedas profundizar este trabajo. A ver si me dan un segundito, ya te comento. Me parece importante, vos partiste de dos preguntas, y esto por ahí es más una observación a tener en cuenta para una segunda instancia. Vos arrancás con dos preguntas que tienen que ver con el tema de las políticas públicas y un poco el rol en estos acuerdos o en estos instrumentos de articulación. Y a mí lo que me pasó cuando leí es que, eso también es una pregunta, es ¿por qué no incluiste la voz de los funcionarios? O sea, me parece que incluir por ahí, o sería deseable que incluyas, si profundizas esto,
la voz de quienes pautan estos acuerdos, o por lo menos de quienes operativizan estos instrumentos, no sé, consultores de evaluación de la agencia, directores de evaluación, porque, digamos, muchos de los dichos que yo fui leyendo, yo tengo acá algunos marcados, por ejemplo, cuando dicen, a ver, la cuestión de totalmente novedosas, que vos un poco lo advertís, entre comillas, pero no lo desarrollás, la cuestión de la forma en que se llevan a cabo las convocatorias, que en realidad son convocatorias, no concursos, convocatorias a partir de los diversos instrumentos, las formas de, digamos, de evaluación, digamos, los instrumentos pasan diferentes etapas, ¿no? Falta una etapa de admisibilidad, una etapa de acreditación, una etapa de evaluación científico-tecnológica. La evaluación científico-tecnológica que se llevó adelante en los instrumentos con Glaxo es la misma que se hace siempre en la agencia, o sea, me llama la atención de que Glaxo te haya hablado de eso como, digamos, o sea, capaz que es novedoso en comparación a lo que sucede en otras partes del mundo. Pero acá es un sistema que está bastante aceitado. Y por otro lado, me pareció que, bueno, por un lado eso, que si vos hubieras hablado con los funcionarios o con alguien del sistema, no investigadores, con alguien del sistema, muchas de las afirmaciones que te dijeron se hubieran desarticulado. No sé, por ejemplo, había una que decía lo que estaba vinculado a estos informes que les pedían, y que ellos, bueno, una cosa es el informe que le pide CONICET al investigador como, digamos, su empleador, y otra cosa son los informes que pide la agencia en relación a los avances de los procesos, y esos informes no se piden hasta tanto no se empieza a ejecutar el proyecto. Entonces, digamos, las informaciones, las afirmaciones de muchos de los científicos eran muy fuertes, que, digamos, vos ahora, cuando lo expusiste, te despegaste un poco, y hubiera estado bueno que, digamos, que lo exotices, que lo desnaturalices, esas afirmaciones que hacían esto. ¿Qué quiere decir esto de que si yo recibo un subsidio del Estado soy ñoqui? O sea, el resto de los investigadores que aplican otros instrumentos son ñoquis del Estado. No sé si vos le pudiste repreguntar, o bueno, quizás también como parte de una estrategia, hacer por ahí ese tipo de preguntas a veces predispone mal al informante, ¿no? Pero estaría bueno como para repensarlo a futuro, y hubiera estado bueno también ahí, me parece que me hubiera escuchado, me hubiera gustado escuchar más tu voz ahí respecto de esos dichos, más allá de relevarlo. La bibliografía que usaste en líneas generales es súper correcta, sobre todo la del periodo que vos marcás y que está bien detallado, a partir de la democracia a la actualidad. Vos mencionás al pasar dos pensadores del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, como son Bersasky y Sábato, y me parece, y esto también a futuro para profundizar, es una sugerencia, hubiera estado muy bueno que los hubieras aplicado, porque incluso cuando los investigadores cuentan esto que vos lo señalás correctamente, esta idea de, bueno, yo me formé acá, fui a hacer el posgrado allá, y esto de volverle al país, y cuál es el rol. Además que vos incluís también el documento de la CEPAL, que es súper pertinente y que no siempre en estos trabajos se lo tiene en cuenta, es súper pertinente, y eso es también un logro de tu tesis. Estas dinámicas de generación de conocimiento y de políticas que van direccionando esta generación de conocimiento están abordadas en estos pensadores, y en el caso de Bersasky sobre todo, que se centra en el quehacer científico y en el hacer ciencia en periferia versus ciencia periférica, y me parece que te serviría un montón para trabajar esos dichos. Lo mismo cuando vas, digamos, al lado de Glaxo, digamos, cuando vas más al lado empresarial, bueno, vos comentaste que usaste a Valeria Hernández y que habías entrado en contacto con Petrina, que no, al final no lo usaste, pero Petrina te da también muchas posibilidades de trabajar, porque, digamos, vos tenés ese discurso de la empresa, que para nada, digamos, es inocente. Autores como Petrina te permitiría profundizar aún más. De hecho,
me quedé, bueno, justo esto me pasa por no mirar el apunte, me desordeno, perdón, pero había algunas partes que dice algo así como, se menciona un giro en la política de la empresa caracterizada por un cambio de mentalidad que generó el impulso de asociarse en pos del paciente. Y después, en otro lado, esta idea de que, a ver si no, bueno, justo no lo encuentro, pero vinculado a esto de la empresa, te decía entonces, lo de Petrina por un lado, y por el otro lado, pensar esta idea de, bueno, el capital simbólico que implica para la empresa asociarse con el Estado, que entra un poco en contradicción casi con los dichos de los entrevistados, ¿no? Sobre todo los que hablan este tema de que no quieren ser un ñoqui y trabajar asociado con el sector privado es como, se supone que es algo que se puede generar un desarrollo aplicado y de otra manera no. Si vos por ahí hubieras entrevistado a alguien vinculado al sistema, digamos, a la agencia o al MinSit, te podrían haber contado de digamos, yo no me atrevo a dar cifras, pero una gran cantidad de los instrumentos de financiamiento están pensados para aplicación. Digamos, hay para ciencia básica, pero los objetivos sobre todo están pensados para aplicación. Y después, en relación a los dichos de un investigador que decía algo así como, esto nos salió porque entendemos lo que ellos necesitaban. También me pareció como sumamente interesante esa afirmación, sobre todo en relación a aquellos, si yo no entendí mal, más allá de buscar, digamos, vos hablaste de los targets oncológicos, ellos estaban buscando algo así como recursos nativos, digamos, como para pensar nuevas moléculas de tratamiento. Y ahí también se me abrió, pensando en vos, ¿no? Se me abrió todo un campo y decía, bueno, acá tenemos como varias cuestiones. Por un lado, que hay un uso, digamos, de las capacidades científico-tecnológicas instaladas que de por sí ya están financiadas por el Estado, porque esos recursos valiosos están financiados por el Estado, se formaron en la educación pública. Y por otro lado, hay también un interés sobre los recursos nativos, ¿sí? Así que me pareció que tenés como muchas vetas para trabajar. Te voy a hacer un par de preguntas puntuales, que esas sí me las dejé marcaditas para hacerte. Bueno, por un lado preguntarte por qué no incluiste, digamos, si uno de los objetivos era trabajar, digamos, pensar esas articulaciones públicos-privadas como parte de la política pública, ¿por qué no, o si no pudiste incluirlo o te fue difícil conseguir informantes? ¿Cómo fue estas dinámicas de las entrevistas, ¿no? con estas afirmaciones a veces tan fuertes, si pudiste repreguntar o indagar qué querían decir con esas afirmaciones? Después, por ejemplo, otra cosa que me llamó también la atención es esta cuestión marcada como novedosa de las articulaciones con investigadores locales e internacionales, que es una práctica bastante habitual, no solo en los acuerdos privados. O sea, así como la agencia, que ahora digamos, es un ente autárquico, ya no depende exclusivamente del MinSit, así como tiene estos acuerdos con Glaxo, tiene acuerdos con universidades nacionales, pero en general, en la mayoría de los proyectos de investigación, o en una gran parte de ellos, está ida y vuelta entre científicos, equipos consolidados acá en Argentina y en el exterior, y me llamó la atención como que lo dijeran como algo novedoso lo que estaba pasando acá. Sí, una sugerencia, por ahí toda la parte, digamos, toda la recopilación exhaustiva que vos hiciste de los instrumentos y de los datos, por ahí convenía que eso lo lleves a un anexo y que te des más lugar a vos en las reflexiones como para desarrollar más, digamos, todo lo que trabajaste.
Y bueno, creo que ya hablé un montón, te hice un montón de preguntas y te hice un montón de comentarios, pero la verdad que la tesis me pareció que estaba muy interesante, que era súper necesaria, digamos. Vos en algún momento, cuando estás hablando de la innovación y que hablas de las tecnologías de propósito general, por ahí ese punto hubiera estado bueno que lo desarrolles un poco más, por ahí más a futuro en un artículo, en una tesis de posgrado seguramente que harás, con todo este material y el potencial que tiene. Nada, me pareció estas dinámicas, digamos, que vos marcás de articulaciones público-privadas vinculados, digamos, con la industria farmacéutica y con ciertas tecnologías como las TICs, las biotecnológicas. Yo había trabajado hace unos años con todo lo que era la parte de comunicación de biotecnología agropecuaria, que es de ahí donde nos conocemos con la doctora Hidalgo, y a mí lo que me llamó la atención es cómo se replican los discursos, los dichos, para ambos, digamos, para ambas áreas, digamos, tanto para la farmacéutica como para la biotecnología agropecuaria. Esta idea de las ideas no tienen país, las tecnologías no tienen país, parece como algo que fluye, neutral, que no tiene ningún tipo de influencia, y que me pareció súper importante que hayas rescatado ese dicho de tu informante y lo hayas puesto en la tesis. Así que, bueno, nada, me voy a dejar espacio a la colega y nuevamente te felicito, me parece que tenés un gran trabajo hecho y que tiene un potencial enorme para seguir desarrollando, que además es muy necesario en los tiempos que corren. O sea, yo te hablé un poco de los limitantes, y vos hablaste de los limitantes de la pandemia, pero la pandemia también te abre a pensar a partir de todos los debates que se dieron en la esfera pública y en la academia también, en relación justamente a las articulaciones público-privadas, ¿no? En un momento donde los desarrollos científico-tecnológicos son sumamente necesarios, así que con toda la problemática que hay con las vacunas, con toda la problemática que hubo con los insumos, así que me parece excelente que explotes esto, que trabajes esto, y por ahí, no sé, ¿quién te dice? Por ahí después volvés a Pharma, que tenés un enorme camino para recorrer, no sé, pensaba en Lakoff, iba leyéndote y pensaba en Lakoff, en el marketing de lo farmacéutico, con ese discurso tan cándido que tiene la empresa en sus páginas oficiales, y que vos lo detallaste. Así que nada, mis felicitaciones, arriesgate a poner más, si te puedo dar una sugerencia, obviamente, para mí está perfecto, ¿no? Pero una sugerencia es, animate más a poner tu voz, a desarticular esos discursos tan fuertes, porque tenés un montón de material y un montón de potencial. Así que bueno, le doy paso a la colega, no me quiero extender más. Felicitaciones. Gracias, Jimena. Bien. Sí. Mis, a mis comentarios. Bueno, en primer lugar, felicitarte, María Celeste, por haber llegado hasta esta instancia de defensa. Me parece que ya de por sí es un gran logro. Y fundamentalmente porque es un tema como bastante álgido, pensando en el contexto en el que estamos, un contexto de pandemia, donde la industria farmacéutica toma el protagonismo y se ven también las cuestiones políticas, geopolíticas alrededor de la producción, la distribución y todo lo que tiene que ver con las vacunas. Por lo tanto, es un ámbito como de mucho poder. Así que en ese sentido ya me parece que un aporte que analice las alianzas público-privadas en relación a estos actores tan poderosos, me parece que ya de por sí es un aporte. Bueno, en primer lugar, la tesis está muy bien escrita, es clara, está muy bien estructurada, tiene una coherencia interna que lleva al lector desde la revisión breve pero atinada de una contextualización de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, hasta las alianzas público-privadas, ¿no? Y las recomendaciones de los organismos internacionales, las diferentes perspectivas en relación al rol que deben ocupar las empresas, el Estado, en qué medida es positivo
para un sector u otro el desarrollo y la articulación en relación a estos acuerdos. La bibliografía y los documentos que tomaste para realizar tu trabajo también son muy eficientes. La metodología del estudio de caso está muy bien explicitada y permite poner en diálogo los marcos políticos, históricos, de ciencia y tecnología, que das cuenta al inicio, y la conformación de este acuerdo, ¿no?, de colaboración entre el Ministerio de Ciencia y esta empresa internacional. El análisis que realizás muestra la complejidad de las relaciones, ¿no?, que se dan alrededor de estos acuerdos. Me parece que uno de los principales aportes de la tesis es reponer cómo es percibido por los actores involucrados, sean científicos y o empresarios, directivos de la empresa, la implementación del acuerdo y las valoraciones que hacen los sujetos en relación a él. El relato de los entrevistados es muy interesante para entender la complejidad de las relaciones y la difuminación de ciertas dicotomías, ¿no?, de como ciencia básica, ciencia aplicada, las tensiones que se dan entre lo público y lo privado, la lógica empresarial, la lógica académica. Me parece que cuestión que me pareció muy interesante es este programa Trust in Science, ¿no?, para apoyar la investigación básica. Me llamó la atención que resalte la transparencia en torno al respeto de la propiedad intelectual, la propiedad, ¿no?, de quien realiza el desarrollo. Me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre este programa, ya que tiene muchos años de trayectoria, y entonces pensaba, bueno, en un momento de la tesis marcás que hay una flexibilidad en relación a las modificaciones que se fueron dando en los llamados, o sea, qué es lo que hay que investigar. Y quisiera saber, bueno, quién define y de qué manera se define cuáles son las áreas prioritarias donde va a ir dirigido el subsidio, ¿no? ¿Quién define qué es lo que hay que investigar? En fin, esto me parece en relación a cómo se van transformando los intereses de la empresa y también los intereses del Estado para convocatorias a estos acuerdos. En el último capítulo, me parece que es el antes, ¿no?, el original, donde realmente haces un gran análisis de las percepciones y la vivencia de los actores involucrados. Es parte donde se ve el aporte de la tesis. Ahí se muestran un poco las matices, las tensiones, motivaciones, intereses que llevan a los investigadores y a la empresa a realizar el acuerdo. Por ejemplo, en el caso del investigador que hace una transición de la investigación básica aplicada por una cuestión estratégica, ¿no? Él, como vos muy bien hablás en la tesis, ¿no?, se ve qué se juega cuando se habla de autonomía, la importancia del financiamiento para realizar las investigaciones, también cuestiones, ¿no?, del crecimiento profesional a través de la conformación de equipos de trabajo, y los intereses personales en relación al contribuir al crecimiento del país, que me parece que esto se ve mucho también en todo el ámbito académico, ¿no?, cuando se habla, bueno, no queremos ser ñoquis, queremos contribuir con nuestro conocimiento al desarrollo del país, a la aplicabilidad de la ciencia en diferentes esferas, y especialmente en estos ámbitos, ¿no?, que son tan complejos si no tenés financiamiento para poder realizar tus trabajos. También me llamaba la atención esto, ¿no? Las investigaciones clínicas de por sí ya requieren altas inversiones y son muy difíciles de llevar a cabo por el Estado, porque los montos de financiamiento para comprar insumos son altos. Hay empresas privadas que son CROs, que son actores intermediarios entre los investigadores y las empresas, como que hay ya aceitado todo un mecanismo para hacer desarrollo alrededor de medicamentos, vacunas, en fin. Entonces pensaba, bueno, ¿cuál podría ser el rol del Estado cuando ya están estos mecanismos sumamente aceitados y donde en términos generales se contratan investigadores que se encuentran en diferentes centros de investigación, hospitales, para realizar investigaciones? Entonces, bueno, ¿cómo se inserta el Estado ahí? Eh, Después pensaba que hay una frase interesante que marcás en la tesis, que es, bueno, como investigadores podemos transferir nuestros descubrimientos a empresas que tienen los recursos para escalar ese desarrollo y llevarlo a cabo, ¿no?, a través de un producto.
Entonces pensaba, bueno, si bien la patente es del investigador que lo descubrió, inevitablemente termina haciéndose la transferencia y me pregunto, bueno, ¿quién sale beneficiado ahí? Si es la empresa o el Estado. Entiendo la complejidad de poder llevar, de poder escalar, ¿no? Quizás es muy difícil para el Estado con los pocos recursos que tiene poder hacerlo, pero ahí me parece que hay una gran ganancia de la empresa, o al menos eso es de la lectura. De la empresa también me parece interesante pensar que los descubrimientos que realizan los investigadores los pueden escalar y ahí en parte estaría la ganancia, pero también desde la cuestión más simbólica, estos partenariados permiten generar credibilidad y transparencia en la empresa, ¿no? Como este proyecto Trust in Science, que tiene la transparencia, entre comillas, eh, como un deseo de la empresa de transmitir a la sociedad, como que realmente no es solamente una búsqueda del lucro y la ganancia, sino que apuntan a un bienestar común, y ahí me parece, bueno, que hay mucho para matizar e investigar en relación a esto. Bueno, voy a dejar también algunas preguntas. En primer lugar, eh, bueno, recompusiste un poco el trabajo de campo en la oralidad, en la exposición. A mí me hubiera gustado más, mayor profundidad quizá en el apartado metodológico de cómo fue el ingreso al campo y las dificultades que te trajo aparejada la investigación en un ámbito que no siempre está abierto, que hay mucha confidencialidad, especialmente desde el lado de las empresas y también de los investigadores que pueden quizá no querer informar cómo perciben ellos estos acuerdos. Entonces, me parece que toda esta recomposición que hiciste durante la defensa, me hubiera gustado encontrarla más en la tesis para saber, ¿no? Realmente conocer las dificultades que tiene el trabajo de campo en estos ámbitos donde es tan necesario la perspectiva antropológica para deconstruir y desandar todos estos relatos, tanto de los investigadores como de la empresa, y de hecho las dificultades que encontraste para realizar tus primeras entrevistas, ¿no? Que sí, que la entrevista y luego no. Entonces ahí algunas cuestiones que son confidenciales y que quizá no, es muy difícil de ingresar al campo. Entonces, eso me parece que también es un aporte para la antropología, pensar, bueno, ¿qué pasa cuando ingresamos a estos ámbitos de poder y cómo nos posicionamos, ¿no? Como antropólogos y antropólogos. Después, estos partenariados con una inversión pequeña que realiza la empresa, no le permite también a Glaxo abrir sus campos a otras áreas de investigación, ¿no? Vos decías recién en tu relato que el volumen de financiación, si bien es mucho para los investigadores, es poco para la empresa. Entonces, bueno, no hay un beneficio también de la empresa por ahí destinar un poco financiamiento o poco en términos del volumen que ellos manejan y abrir el campo para después poder insertarse en otros ámbitos de investigación y otros campos. Eh, Después, una de las preguntas también interesantes que haces al final es si este posicionamiento puede analizarse como una nueva estrategia sutil de penetración de la lógica empresarial en el ámbito público. Bueno, ¿qué pensás, no? Luego de esta pandemia, de este año donde, como decía al principio, el ámbito de la investigación clínica, de las empresas agrobiotecnológicas, ¿no? Que son tan importantes. ¿Cómo pensás esta pregunta luego de la pandemia? Si pudiste seguir analizando, ¿qué pensás de esto de la cooptación? Si pudiste hacer un análisis después de la tesis. Muchas veces cuando uno finaliza la escritura, empiezan a decantar algunas ideas, algunas reflexiones. Me gustaría quizás si tenés alguna reflexión adicional que la puedas compartir con nosotros. Y bueno, y finalmente, ¿cómo pensás continuar esta investigación? Si tenés alguna idea, alguna línea que te gustaría seguir indagando. Bueno, hasta acá llego entonces. Ah, está abierto el micrófono, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, estaba buscando algo, pero bueno, para responder. ¿Es mi momento de respuesta? Perfecto, bueno, gracias. Bueno,
Les agradezco mucho a ambas. La realidad es que sí, en función de esta última pregunta, ahora voy a ir viendo cada una de las que me fueron haciendo, ¿no? Pero la verdad es que todo lo que me están diciendo son cosas que yo también fui pensando y planteándome. La verdad es que, digamos, me pone muy contenta que los comentarios que me están haciendo y las cosas en las cuales me proponen que profundice son las mismas que yo veo al leer mi tesis. Digo, uy, tendría que haber profundizado en esto, o tendría que seguir por acá, digamos. Así que bueno, voy a ir respondiendo, pero todo en esa línea. Primero, en función de lo que me decía Jimena, el tema de lo que comentaban sobre lo novedoso para la empresa, ¿no? A las preguntas voy. ¿Por qué no incluir funcionarios? Bueno, esto tiene que ver con lo que conté al principio de que cuando logré acceder a la empresa vino la pandemia. La realidad es que fue más una cuestión, no sé si personal, pero digamos, o sea, ahí frené y decidí junto con mi directora avanzar con lo que tenía, porque si no, la verdad es que yo tardé muchos años en hacer esta tesis. Empecé en el 2017, 2016, 2017, tuve 2 hijos en el medio y terminé, digamos, si no, no la iba a terminar. Y una Entonces decidí, mudanza. sí, una mudanza y una pandemia. Entonces decidí cerrarla para entregarla. Esa es la realidad, sinceramente. Yo tenía pensado entrevistar a funcionarios, porque justamente estaba faltando eso y de hecho tengo el contacto y es uno de los espacios en los cuales tengo que avanzar. Gente de la agencia, o sea, ellos, los mismos entrevistados me decían, ¿por qué no hablas con tal persona de la agencia que es quien se ocupa de hacer este nexo? No solamente de la agencia, sino también del ministerio. Digo, me interesaba también hay un montón de personas que armaron este Plan Argentina Innovadora 2020, porque fue diseñado y escrito por muchísimas personas del ámbito público, del ámbito privado. Bueno, me interesaba también conversar con ellos. Bueno, la realidad es que eso es algo que le falta y que es una de las cuestiones en las que tengo que avanzar. ¿Cómo fue la dinámica de las entrevistas? Que también me lo preguntaba María Inés. Bueno, con los investigadores, para mí fue como abrir una puerta a entender cómo funcionaba el sistema científico, porque, como les decía al principio, si bien esta es mi tesis de licenciatura, la realidad es que es un tema que yo no venía estudiando a lo largo de la carrera. Entonces, yo no entendía cuando me hablaban de agencia, no sabía qué era, por ejemplo, de cómo llegaba el subsidio, cómo funcionaba esto. Entonces, fueron charlas donde por un lado yo les preguntaba cuestiones más concretas, como esto del ñoqui, por ejemplo, salió de ahí. Uno que me dijo, yo me siento un ñoqui, bueno, fue porque yo le preguntaba, bueno, me estaban diciendo que no tenían plata para investigar porque no les había llegado el subsidio, ¿no? Fue con la primer charla que me contaba, yo volví en 2016, gané 3, ¿cómo es que no es concurso, Jimena? La convocatoria. 3 Gané 3 convocatorias. Es el programa Raíces el que trajo a los científicos. Bueno, entonces fue ese, y después y 2 más tenía, que me decía, y yo todavía no los cobré, y habían pasado unos 2 años, 2 o 3 años, pero yo lo veía el que estaba trabajando ahí, entonces le decía, pero ¿cómo? Vos tenés un sueldo. O sea, eso era una pregunta real mía de que yo no entendía bien cómo funcionaba. Entonces ahí él me dijo, sí, yo tengo un sueldo que me lo paga CONICET, lo que no tengo es la plata para investigar. Y ahí él me dijo, esto, sí, yo no quiero ser un ñoqui, qué sé yo, y ahí yo no lo repregunté porque me pareció una frase interesante para después analizar, digamos, ¿no? Pero bueno, fue mucho así, fue mucho de la repregunta y la verdad es que ellos se abrieron mucho a explicarme cómo funcionaba el sistema y creo que en ese explicarme fueron saliendo también las ideas que ellos llevan, digamos, ¿no? O sea, me sirvió muchísimo para ambas cosas, pero vuelvo, la realidad es que una vez que yo fui conociendo un poquito más cómo funciona el sistema, tengo que volver a hacer entrevistas. Por eso a mí también me costó que surgiera mi voz. En eso, Jimena, estoy totalmente de acuerdo con vos, porque es una realidad. A mí hay muchas cuestiones en las cuales yo todavía no me siento segura de cuál es mi opinión. O tengo una opinión, pero no tengo cómo fundamentarla. Entonces dije, bueno, voy a ir a lo seguro. O
sea, voy a hablar sobre lo que me dijeron, voy a analizar lo que me dijeron y lo demás, de a poquito, voy a Y ir está investigando más. perfecto, pero eso es un insumo súper valioso que cuando puedas completar esa otra pata, que es los funcionarios, los vas a poder poner en diálogo. Y ahí seguramente vos vas a poder comenzar a desarticular y ver y a ponerlos más en tensión. Está excelente igual, o sea, eran comentarios pensando a futuro. Sí, no, pero está buenísimo porque así yo también puedo reponer y contarles cómo, digamos que son las mismas autocríticas que yo me hago, que son cosas en las cuales tengo que avanzar. Y también, cuando vos me preguntabas sobre esto de la dinámica de las entrevistas, y María Inés también me preguntaba en ese sentido sobre cómo fue el acceso a los empresarios y a esto de que quizás hay secretos empresariales, ¿no? Esta cuestión de la confidencialidad. Y bueno, la otra gran pregunta que yo tenía era, porque yo pude acceder finalmente, y la verdad es que me atendieron de una manera que parecían recontra abiertos, o sea, fuimos a tomar un café, esta persona que es un líder de la empresa me hablaba de su familia en Europa, digamos, parecía una cosa muy, muy cercana, y yo todo el tiempo me preguntaba, ¿lo que me estás diciendo es real o me estás vendiendo la empresa? Que seguramente es lo que él estaba haciendo, digamos. O sea, el discurso de lo que él me decía, yo después lo ponía en línea con lo que dice en la página web de la empresa y es muy parecido. No me va a decir otra cosa. Entonces yo también ahí decía, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo analizo este discurso? Eso también es como todo otro tema donde yo tengo que ver como hasta dónde me sirve, porque también tiene que ver con esto del análisis del discurso, o sea, él me está dando un discurso que está armado. Entonces, ¿cómo hago yo para acceder a lo que pasa en la empresa realmente? ¿Y qué es lo que pasa en la empresa realmente? O sea, yo podría hacer trabajo de campo, por ejemplo. ¿Serviría eso o no? ¿O para qué? Digamos, como muchas preguntas en torno a eso. Y entonces también decidí quedarme con lo que dice, pero poniendo todo en duda. Poniendo todo en duda y tomándolo como un discurso más. O sea, para mí están en la misma línea. Las entrevistas a las que accedí están en la misma línea que las propagandas que veo en la página web. No son diferentes, no accedí a otro tipo de discurso de los empresarios. Inclusive cuando me hablan de esto de quiero devolverle a la Argentina, yo lo pongo al final, en mis reflexiones finales. Yo, a nivel personal, creo que eso debe ser cierto. No creo que me estuviera diciendo algo que es mentira. O sea, seguramente esa persona quiere eso, pero tiene por detrás una empresa que tiene sus intereses particulares y eso está. Y a mí me parecía que hacían mucho énfasis en esto de la transparencia, porque yo no recuperé esas partes, pero muchas veces como que se atajaban, decía, porque la gente piensa que la empresa solamente quiere el lucro personal, qué sé yo, todo el tiempo era. La gente piensa esto, pero no es así. Nosotros queremos el avance de la ciencia, etcétera. Ahí me fui. Ahí estoy. Entonces, bueno, en ese sentido también me gustaría avanzar en lo que me decís vos, me parece, Jimena, es en avanzar en entrevistar otros actores sociales también para ver un poquito más cómo funciona. Si pudiera acceder a miembros de la empresa, bueno, quizás mejor, pero no sé si es por ese lado el camino, porque me parece que siempre va a existir esto, siempre va a existir esto del discurso con sus propios intereses. Entonces, bueno, vamos con... ¿Quedó alguna otra preguntita? Sí, esto de qué pienso sobre la última pregunta, de si es un modo sutil de penetración de la ideología, y bueno, ahí está lo que decía al principio, sí, yo pienso que sí. Ahora con mi trabajo todavía no tengo más insumos para argumentarlo, pero la realidad es que sí, para mí claramente esto es un modo sutil de entrada de la ideología empresarial. Y pienso también que es factible que un Estado fuerte pueda beneficiarse, pero siempre teniendo en cuenta que es una relación muy desigual, porque son empresas multinacionales que tienen enormes ganancias y que ahí también está la otra pata, que es, bueno, ¿qué pasa después cuando se desarrolla un medicamento y se vende? Bueno, es accesible para el público, no es accesible, digo, ahí hay como toda otra parte que tiene que ver con los desarrollos científicos, para quién son, con qué objetivo, quiénes acceden.
Entonces, bueno, esas son como preguntas para seguir indagando, para seguir entrevistando, investigando y también para hacer surgir un poco más mi voz. Que bueno, muchas gracias por los comentarios. Díganme si me faltó responder algo. Bueno, ahora le damos la palabra entonces a la directora Cecilia para cerrar esta primera parte antes de que el jurado pase a deliberar. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta por haber sido directora de la tesis de Celeste Irueta y agradezco también para todo el equipo de investigación sobre antropología de la ciencia y la tecnología, todos los comentarios de los jurados, que es muy, digamos, por una parte satisfactorio en el sentido de que corroboran un poco el valor del rumbo de las investigaciones que hemos tomado como equipo y también, bueno, nos van marcando validaciones, diríamos, de ese mismo rumbo y muchas sugerencias para cómo seguir. Yo lo único que agregaría, porque me pareció que quedó quizá malentendido, no sé si por los jurados, pero quizá para la audiencia de los que ven después estas defensas en YouTube, que en eso te felicito, Josefina, porque sé que como efecto de la pandemia creo que es un plus que ha tenido todo el estudiantado, sobre todo, digamos, en mi caso, que me ocupo de los estudiantes avanzados, es importantísimo para ellos ver en qué consiste el producto final de una tesis y cómo se expone y cómo se responde y cómo actúan los jurados, así que espero y supongo que la van a ir viendo. Esta idea, digamos, un poquito base de las preguntas iniciales de la investigación. Uno podría decir que en nuestro ambiente de investigación, quizá la hipótesis de la cooptación es una hipótesis de la cooptación, diríamos, de la investigación nacional respecto de las empresas o de el capital privado, podríamos decir, es una hipótesis casi de sentido común, ¿no? Es como que se da por sentado. Y aquí el interés era ver, digamos, en qué medida tiene una carnadura en el propio sistema de investigación y en los propios funcionarios, en este caso, con mucho y sincero apoyo a la ciencia, que no solo sacaron el plan Argentina Innovadora, sino que promovieron también estos desarrollos de los que estamos hablando, tanto en la agencia como el ministerio, etcétera. Y el punto al que llegaba Celeste, incluso desde el punto de vista personal, acá puedo develar cosas más privadas, ella hasta desde el punto de vista familiar tiene gente muy cercana, su propio abuelo, que es, digamos, de la visión de Sábato, de la visión de Barsaski, de la visión de toda esta gente de exactas que en algún sentido se oponía a que un Estado ni siquiera abriera la puerta al capital privado. Entonces era, la verdad que era todo un desafío ver por qué se instala con gobiernos progresistas y por qué tiene esa raigambre que llega a tener entre los propios investigadores, ¿no? Y bueno, termina la tesis con esta idea de la complejidad, pero también con la idea de que nosotros podemos revisar las hipótesis que son de sentido común. O sea, bueno, ¿en qué consiste la cooptación realmente, no? ¿Por qué entonces digamos, se da esta voluntad de articulación y en qué sentido, ahora podríamos tomar ideas de un antropólogo tan famoso como Bonfil Batalla, en qué sentido podemos tener autonomía respecto de digamos, de lo que se haga con estas articulaciones. Entonces, esa era, y la idea de este ñoqui era decir, yo tengo un sueldo, pero en la medida en que no puedo investigar, ¿qué voy a informar? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Y eso también es una realidad, por más que, digamos, puedan hacer sus informes a CONICET y haya una diferencia entre lo que se informa a la agencia y lo que se informa a CONICET. Hay una sensación de una especie de desperdicio de talento, de tiempo, incluso de recursos,
que también surge de estos testimonios y creo que es importante recoger. Por lo demás, bueno, me callo y también celebro que hayamos llegado a este momento de la defensa y espero sinceramente, Celeste, que tomes todas estas recomendaciones y las sigas. Gracias. Bueno, con Gracias. esto termina entonces la primera parte de la defensa. Le vamos a pedir a Celeste que salga un ratito de la sala virtual. Cecilia, la directora, la va a convocar cuando esté lista el acta. Y vamos a dejar por unos minutos de dejar de transmitir, pero volvemos para hacer la lectura del acta. Bueno, vos me dirás ahí, ya puedo Sí, empezar con la lectura. terminada la deliberación de las integrantes del jurado, entonces Jimena Vera va a leer el acta. Bueno, en Buenos Aires, el 3 de diciembre de 2021, a las 9 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de María Celeste Irurueta. La tesis está bien escrita, es clara y se encuentra bien estructurada, tiene una coherencia interna que lleva al lector desde la revisión breve pero atinada de la contextualización de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación hasta las alianzas público-privadas, las recomendaciones de organismos internacionales y las diferentes perspectivas en relación al rol que ocupan las empresas y el Estado en la complejidad de los acuerdos público-privados. La metodología de estudio de caso está muy bien explicitada y permite poner en diálogo los marcos políticos, históricos de ciencia, tecnología e innovación a través de la conformación de este acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la empresa farmacéutica internacional GlaxoSmithKline. El principal aporte de la tesis es reponer cómo es percibido por los actores involucrados, ya sean científicos y o empresarios y directivos de la empresa, la implementación del acuerdo y las valoraciones de los sujetos. El relato de los entrevistados permite entender la complejidad de las relaciones, la difuminación de ciertas dicotomías como ciencia básica y aplicada, y las tensiones que se dan entre lo público y lo privado, la lógica empresarial y la académica, en la producción de conocimiento, así como los imaginarios sobre el rol de los científicos. La presentación oral fue muy clara y buena, la tesista pudo reponer aspectos que no estuvieron tan explicitados en la tesis escrita y además dio respuesta a las preguntas realizadas por el jurado, retomando las sugerencias realizadas y problematizándolas en función de una posible etapa posterior de profundización de la temática. Por ello, la calificación final es de 10, así que felicitaciones, licenciada Irurueta. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Ha Muy terminado la bien. etapa, ha terminado la defensa. El departamento está muy feliz de tener una nueva graduada. Bueno, muchas gracias a todas ustedes. La verdad es que sola no hubiera podido. Le agradezco muchísimo a Cecilia, no como algo formal, sino realmente de corazón, le agradezco un montón. Y bueno, a ustedes también por sus comentarios, por darme este espacio. Así que muchísimas gracias. Bueno, Gracias. ahora a festejar. Muy Bueno, bien. a descansar un poco y después a Merecido festejar. festejo. Bueno, Muy gracias. bien. Ay, Chao. Muchas felicitaciones. Muchas Hasta felicitaciones. luego.